con un estilo tan demoledor y lleno de irreverencia que sus rivales llegaban a suplicar que lo expulsaran de la UFC, Michael Venom Page se ha ganado una reputación única. Durante casi 20 años, este británico ha destrozado contrincantes en diferentes disciplinas de artes marciales y en múltiples ligas. Ahora, su mirada está puesta en irrumpir con fuerza en la UFC y reclamar el cinturón de campeón. Pero, ¿quién es realmente este luchador con alma de bailarín? Para entenderlo, hay que remontarse a sus orígenes. Desde su nacimiento, Michael estuvo ligado a las artes marciales. Sus padres eran practicantes de Kung Fu y transmitieron esa pasión a sus hijos a través de torneos y entrenamientos desde muy pequeños. Como él mismo recuerda, no tuve muchas opciones. Mi madre y mi padre hacían artes marciales, así que desde bebé ya estaba en las clases, simplemente queriendo participar. Creció en una familia numerosa, rodeado de 9 hermanos, todos ellos vinculados también a las artes marciales. A los 5 años ya estaba compitiendo en torneos de kickboxing y con apenas 8 volaba a Alemania para medirse contra otros rivales. Cada semana participaba en campeonatos locales en Reino Unido y su nivel creció de forma tan descomunal que, con solo 12 años, conquistó el US Open Championship en Orlando. Aquella experiencia fue reveladora. Él mismo confesó que, durante los combates, esquivaba golpes que ni siquiera había visto venir. Todo parecía suceder antes de que pudiera procesarlo. De regreso a casa, su nivel estaba tan por encima del resto que los jóvenes británicos no podían plantarle cara. Con 13 años, su padre le permitió competir contra adultos. Page no solo luchaba en su categoría, sino que solía inscribirse en varias divisiones de peso dentro de un mismo torneo. Llegó a disputar 22 combates en un solo día, y ganó absolutamente todos. Esa intensidad lo llevó a pulir un estilo propio, caracterizado por la creatividad y el espectáculo. Me di cuenta de que si solo me enfocaba en los puntos, el deporte perdía toda la diversión. Yo quería entretener al público, captar su atención y hacerlo a mi manera, explicó en una entrevista. Su inspiración fue tan variada como peculiar, desde los movimientos fluidos de Anderson Silva, pasando por la plasticidad del baile de Michael Jackson, hasta las coreografías acrobáticas de las películas de Jackie Chan. Page absorbía todo lo que podía y lo adaptaba a su propio sello. Siempre supe que lo que hiciera debía hacerlo a mi estilo. De lo contrario, no me sentiría satisfecho. Michael acumuló numerosos campeonatos de kickboxing en diferentes modalidades, destacando especialmente en el semicontacto, una disciplina donde el combate se decide con el primer golpe limpio. En 2010, incluso alcanzó el segundo puesto en los Juegos Mundiales de Artes Marciales. Tras conquistar prácticamente todos los trofeos posibles en el kickboxing, llegó un punto en el que sintió que ya no podía evolucionar más. Pasó varios años realizando exhibiciones que, aunque llamaban la atención, no le daban ni dinero ni reconocimiento real. Page era un showman nato, alguien incapaz de mantenerse dentro de una rutina rígida. Para explotar todo su talento, necesitaba un escenario más grande. Fue entonces cuando tomó una decisión clave: dar el salto a las artes marciales mixtas. Según él mismo comentó, me iba muy bien en el kickboxing, pero buscaba un nuevo reto y eso fue lo que me llevó al MMA regional. Tras un tiempo buscando dónde entrenar, encontró su lugar en London Shoot Fighters, uno de los gimnasios más prestigiosos y antiguos de Gran Bretaña. Allí comenzó su preparación en julio de 2011 y apenas 7 meses después, en febrero de 2012, con 24 años, debutó como profesional. Su primer rival fue otro debutante, Ben Dishman. Page lo despachó con tanta facilidad que hasta tuvo tiempo de sonreír a la cámara y posar mientras la pelea seguía en curso. La gente quedó atónita. Sus patadas giratorias, su confianza y la forma explosiva en la que se movía dejaron claro que estábamos ante un atleta diferente. Desde aquel momento lo empezaron a apodar el nuevo Anderson Silva. Sin embargo, su estilo llamativo también generaba dudas. Tras aquella victoria declaró: «Es raro. Mi forma de pelear atrae atención, pero también hace que la gente dude de cuánto tiempo podré durar. Los patrocinadores me dicen que les gusto, pero no saben si invertir porque no están seguros de mi futuro». En su siguiente combate disipó parte de esas dudas.
Page dominó de principio a fin y finalizó a su oponente con una llave de brazo. El árbitro tuvo que gritar varias veces para detener la acción, mientras Venom mantenía la sumisión y sacaba la lengua al público, fiel a su estilo irreverente. Ese mismo año también disputó su único combate profesional de kickboxing contra Jefferson George. Y una vez más, Michael lo convirtió en un espectáculo. Entró bailando, jugando con el ritmo, transformando la pelea en puro entretenimiento desde el primer segundo. En su combate contra Jefferson George, Michael volvió a dejar claro que no solo era un peleador, sino también un artista del espectáculo. Movía los brazos como si fuera Apolo en pleno show, combinando golpes precisos con su ya característico baile dentro de la jaula. George intentó castigar las piernas del británico, conectando patadas duras, pero eso no fue suficiente. Page tenía un repertorio demasiado amplio: fintas, movimientos engañosos y, finalmente, un knockout fulminante. Venom lo sabía incluso antes de que su rival cayera al suelo. Tras esa victoria, su talento llamó la atención de dos grandes promociones: Bellator en Estados Unidos y la Super Fight League de India. Su debut en la Liga India fue contra el invicto egipcio Hidam Tantawi. Confiado, MVP levantó la mano en señal de victoria incluso antes de que sonara la campana. Desde el primer segundo lo desconcertó con su juego de pies, con esa capacidad de golpear desde ángulos inesperados y mantener la distancia justa. El egipcio no pudo seguirle el ritmo, aunque un corte provocado durante la pelea obligó a los médicos a detener el combate y le arruinó un final espectacular. Cuando llegó su turno en Bellator, Page no pensaba dejar escapar la oportunidad. En su debut estadounidense, se midió a Ryan Miller y lo despachó con un nocaut demoledor en el primer asalto. Era oficial. MVP había aterrizado en Bellator con el mismo estilo arrollador que lo había hecho famoso en Europa. Su siguiente víctima fue Ramdon Mohamed, en peso mediano. Page lo castigó con ráfagas rápidas de 1-2 combinadas con ataques aéreos. Aunque Mohamed respondió con un derechazo e intentó derribarlo, Michael ya estaba preparado. Neutralizó los intentos de grappling, jugó con él mostrándole la mandíbula para provocarlo y luego lo castigó. El combate terminó en el suelo, con MVP imponiendo su superioridad hasta someterlo con facilidad. Después llegó un reto mayor: el estadounidense Ricky Rainey, un futuro luchador de la UFC con un respetable récord de 9 victorias y 2 derrotas. La pelea terminó en el primer round. Rainey intentó acortar distancias e ir al clinch, pero Venom lo evitó con facilidad, conectando una derecha brutal que atravesó la guardia y acabó con todo. Con la intervención del árbitro Kevin McDonald, la pelea se detuvo y Michael se inclinó ante el público, celebrando con respeto. Así, con apenas 6 combates como profesional, mantenía un récord perfecto de 6-0 y empezaba a consolidar su nombre. En tan solo 2 presentaciones en Bellator, Page ya era uno de los luchadores más comentados de la compañía. Y las opiniones estaban divididas. Mientras muchos fans lo idolatraban por su estilo espectacular, otros criticaban su exceso de confianza y lo tildaban de arrogante. Pero Michael tenía clara su filosofía. Creo que es importante entretener. La gente paga para vernos y nuestra obligación es dar un espectáculo. Los atletas que se paralizan por miedo a perder no muestran quiénes son realmente. Yo, en cambio, prefiero disfrutar cada pelea. Y siguió haciéndolo. Enfrentó a Nashon Burrell en un combate que, a diferencia de los anteriores, se alargó hasta la campana final. Aunque Page se mantuvo fiel a su estilo, la pelea no fue tan explosiva como sus fans esperaban. Después llegó Rudy Bers y esta vez no hubo dudas. Lo fulminó en el primer asalto con un giro letal de izquierda, dejando al público sin aliento. Es de esas cosas que no puedes creer hasta que las ves, comentaron los narradores al presenciar otra obra de arte de Venom. Su siguiente víctima fue el debutante Charlie Ontiveros, a quien castigó con codos brutales hasta que el árbitro detuvo el combate. Posteriormente, obligó a Jeremy Holloway a rendirse tras aplicarle una inédita llave de tobillo invertida, ampliando su récord a un impecable 10-0.
Page había prometido mostrar algo nuevo, y lo cumplió. El problema era que, pese a las 10 victorias, ninguno de sus rivales era un nombre de peso en la escena internacional. La afición empezaba a exigir más, y Bellator entendió que había llegado el momento de emparejarlo con alguien reconocido. Inicialmente, se anunció un duelo contra Paul Daley, pero este terminó enfrentándose a Douglas Lima. Entonces, la organización decidió ponerlo a prueba contra un veterano con experiencia en 1000 batallas, el brasileño evangelista Cyborg Santos. Desde el inicio, MVP tomó el control con su clásico repertorio de combinaciones explosivas, un 1-2 preciso, fintas que confundían al rival y, de repente, una rodilla voladora demoledora. Sin embargo, al dejar que Santos acortara la distancia, el brasileño intentó derribarlo, pero Venom estaba preparado y no se dejó sorprender. En el duelo contra Evangelista Cyborg Santos, Michael estuvo a punto de ser sorprendido cuando el brasileño intentó una sumisión dolorosa. Santos logró imponerse en algunos intercambios y hasta consiguió controlar posiciones, pero nunca pudo capitalizar la ventaja antes de que sonara la campana. En el segundo asalto, Page retomó el control, presionando contra la reja y rompiendo la guardia de su rival. Santos trató de responder, pero en uno de esos intercambios, Venom conectó una rodilla voladora brutal que lo mandó al suelo. Mientras el brasileño se retorcía de dolor, MVP celebró de la manera más excéntrica posible, fingiendo atraparlo como si fuera un Pokémon. Con ello avanzó a semifinales, donde lo esperaba el excampeón Douglas Lima. En el inicio, Page desplegó su característico arsenal de golpes y fintas, pero Lima no se dejó atrapar en su juego mental. El brasileño trabajó con calma la pierna adelantada de Venom y lo fue desgastando. En el segundo asalto, Page buscó sorprender con una patada giratoria y un rápido 1-2. Pero Lima ya lo había leído. Tras conectar una contra precisa, descargó una derecha brutal que impactó de lleno en el mentón de Michael, apagando las luces al instante. Era la primera derrota de su carrera, y además, por nocaut fulminante. Page aceptó la caída con calma, consciente de que debía evolucionar. Sin embargo, su siguiente combate generó más polémica que gloria. Enfrentó al irlandés Richard Kiely en un duelo cargado de gestos antideportivos. Primero Kiely le mostró el dedo medio, y MVP respondió fingiendo selfies con un teléfono invisible. El espectáculo continuó hasta que Venom conectó un knockout demoledor y, para rematar, imitó a su rival nadando sobre la lona en tono de burla. Con ese triunfo recuperó confianza, pero también dejó claro que, tras la derrota frente a Lima, necesitaba una larga etapa de recuperación para reencontrarse con lo mejor de su estilo. En el torneo de Bellator en Londres, Page enfrentó a Giovanni Melillo en un combate que apenas duró unos instantes. Luego voló a Japón para medirse con Shincho Anzai, a quien dominó desde la distancia hasta rematarlo con un contragolpe demoledor. 2019 cerraba para MVP con 3 victorias consecutivas, todas cargadas de espectáculo. Para el anuncio Fomesioma oficial, apareció con una capa inspirada en el anime Naruto y un brazalete sellado, reforzando su imagen de showman único dentro de las MMA. Tiempo después, propinó la primera derrota al invicto Ross Houston y se ganó una nueva prueba de fuego frente a Derek Anderson, 16-4. El combate terminó de forma brutal. Con su estilo clásico, manos bajas y reflejos eléctricos, Page conectó un golpe tan preciso que le fracturó el rostro a Anderson, obligando a los médicos a detener la pelea. Ese triunfo abrió la puerta a lo que todos esperaban: la revancha contra Douglas Lima en Bellator 267. Para entonces, Lima había conquistado el Grand Prix de peso welter, vencido a Rory MacDonald y hasta probado suerte en el peso medio, donde cayó ante el campeón Gegard Mousasi. Regresó a su categoría, pero no pudo retener el cinturón ante Yaroslav Amosov. Sin embargo, contra Page no había preocupación por el grappling. La verdadera intriga era si MVP lograría vengar su derrota más dolorosa. Desde los primeros segundos, Michael salió sin miedo. Un golpe en salto tambaleó a Lima y poco después lo derribó con un golpe limpio. El brasileño reaccionó en la segunda ronda con un takedown exitoso,
manteniendo a Page en el suelo durante un par de minutos. Ambos intercambiaron low kicks y MVP intentó repetir su juego de fintas y ataques sorpresivos. Lima recordó la estrategia de su primer combate: atacar con patadas bajas y buscar el uppercut en el contragolpe. Esta vez, sin embargo, Page esquivó el peligro. Un rodillazo volador no llegó a destino, pero el gancho de derecha que lanzó después sí encontró su objetivo. Combinado con un jab y un codazo, logró mandar a Lima al suelo. MVP dominó claramente las dos primeras rondas. Solo en la tercera cedió terreno, pero ya era demasiado tarde. La revancha estaba cumplida. Michael Page logró vengar su única derrota y volvió a posicionarse como un contendiente de élite. Tras superar a Douglas Lima, llegó la oportunidad de pelear por el cinturón interino frente a Logan Storley, un especialista en lucha con una sola derrota en su historial. La pelea se dividió entre el castigo que Page aplicaba de pie y el control de Storley en el suelo, pero la polémica decisión de los jueces favoreció al estadounidense. Fue la segunda derrota en la carrera de MVP. Lejos de apagarse, Page dio un giro inesperado. Probó suerte en el boxeo a puño limpio contra Mike Perry. Su estilo de karate brilló en la distancia, aunque en una guerra cerrada los jueces otorgaron la victoria dividida a Perry. Pese a la caída, quedó claro que su striking era letal en cualquier disciplina. De regreso a las MMA, rompió la pierna de su rival en solo 26 segundos con una low kick, lo que lo catapultó a la UFC tras negociaciones con varias organizaciones. Su debut no pudo ser más espectacular. Dominó a Kevin Holland con velocidad, defensa impecable y precisión quirúrgica, llevándose una decisión unánime y entrando en el top 10 mundial del peso welter. Los rumores lo acercaban a peleas con grandes strikers como Stephen Wonderboy Thompson, pero la UFC lo emparejó con el invicto Ian Machado Garry. Pese a la confianza del irlandés, la realidad fue distinta. Recurrió al clinch y a amarrar a MVP contra la jaula para sofocar el combate, logrando así una victoria sin brillo. Aún así, la mayoría de peleadores evitaban enfrentarse a Michael, consciente del peligro que representaba. Fue entonces cuando Page tomó una decisión audaz: subir al peso medio para enfrentar al invicto Shara Bullet Magomedov. Más joven, más grande y más fuerte en teoría, el daguestaní parecía una amenaza seria. Sin embargo, MVP lo desmanteló con un striking superior, ganando todos los intercambios y convirtiéndose en el primer hombre en derrotarlo. Con esta victoria, Michael Venom Page se consolida como un peleador único, un artista del knockout que ha demostrado su eficacia en múltiples disciplinas y que ahora busca abrirse paso en el top 5 del peso medio de la UFC. Y si quieres seguir disfrutando de historias tan electrizantes como la de MVP, suscríbete a KO Técnico. Aquí te contamos la vida y los combates de las leyendas y futuros campeones que están escribiendo la historia de los deportes de combate. Dale like, comparte el vídeo y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque esto apenas comienza.